Yo soy Ivana y les voy a hablar sobre los antecedentes de la Segunda República Española. Después de la Primera Guerra Mundial, España atravesaba una difícil situación económica, política y social. En 1923, en estas condiciones, el general Primo de Rivera decidió dar un golpe de Estado. Hasta entonces, España era una monarquía constitucional gobernada por el rey Alfonso XIII. Realizado el golpe de Estado, legaliza la situación, reconociendo la dictadura militar de viejo molde y suspende la Constitución de 1876. Se esfuerza en dar una unidad al país, iniciando una vasta labor de obras públicas, pero trata de reprimir la oposición que ganaba más simpatías. Sin embargo, en 1931 el dictador Primo de Rivera fue obligado a dimitir por el pueblo. Mientras tanto, bajo la consigna de la monarquía, obtuvieron la mayoría de las principales ciudades, con lo que dominaron las Cortes y el Parlamento. A continuación, se proclamó la Segunda República y se dio la Constitución de 1931. Convocado a elecciones, fue elegido como presidente Niceto Alcalá Zamora. El Parlamento tuvo que renovarse por elecciones, durante 3 oportunidades. Se alternaron socialistas y derechistas del modo siguiente. El primer modo fue que en el primer momento, se producen numerosas huelgas, organizadas por los izquierdistas y por el levantamiento del general Sanjurjo. Y el segundo sería que en un segundo momento, en las elecciones de 1933, triunfa la derecha, y ante este clima de agitación interna nacen nuevos partidos que aspiran a una renovación nacional. En 1933, al año siguiente de la toma del poder por Hitler, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, fundó otro partido, la Falange Española, conformada por la alta burguesía y la aristocracia madrileña y bajo andaluza, partidario de Alemania e Italia. Ellos creían que los partidarios deben desaparecer. Nadie ha nacido miembro de un partido político. Luchamos por un Estado totalitario que distribuya sus frutos justamente a grandes y pequeños, y ellos no vacilaban en emplear la violencia para conseguir sus fines políticos. Hola, yo soy Jimena Abascal Marín y yo les voy a hablar sobre la caída de la monarquía española. Después de la renuncia de Primo de Rivera en el año de 1929, dando así fin a su régimen, le siguen al mando el general Berenguer y el almirante Aznar, pero ninguno de ellos pudieron resolver los problemas internos que vivía en ese momento España, ni tampoco pudieron frenar los disturbios ocasionados por los distintos y diferentes grupos de masas y fuerzas políticas. En el tiempo de gobierno de Aznar, el día 12 de abril de 1931 se celebra en España las elecciones municipales, las cuales tenían como objetivo renovar a los concejales, pero se cambió y se modificó la convocatoria, convirtiéndose en un plebiscito, el cual tenía como 2 opciones, una monarquía o una república. En la noche del día 12 llegaron los resultados que anunciaban el triunfo republicano. Al día siguiente, la derrota de la monarquía ya era evidente, haciendo que el gobierno de Aznar renunciara. El mismo día, 13, se proclama la República. La intensa lucha de clases obreras y de las masas populares habían valido la pena. Un régimen antipopular y con una larga cuenta de violencias y traiciones ya eran historia. La República había triunfado a través de una vía pacífica y democrática, dando comienzo a una nueva etapa. Buenos días, mi nombre es Nadia Cueto y hoy les voy a hablar acerca de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, o también llamada la Guerra de España, fue un conflicto bélico que tuvo lugar en dicho país, y esta comenzó el 17 de julio de 1936 y duró hasta el 1 de abril de 1939. En esta guerra se opusieron 2 modelos muy distintos del país, eran diferentes tanto en gobierno como en cultura nacional. En esta guerra se enfrentó tanto los conservadores contra los liberales, la dictadura militar contra la democracia, el fascismo contra el comunismo y el anarquismo, la religión contra el ateísmo y también hubo una intensa lucha de clases sociales. Tan grave fue el nivel de violencia que se hubo en esta guerra que se cobraron casi 500,000 vidas y como consecuencia trajo una cierta tensión entre ambas partes
y además un régimen feroz y conservador que casi duró 36 años. Los dos bandos que se enfrentaban en esta guerra fueron el bando republicano y el sublevado, o el sublevado también se le puede conocer como bando nacional. El bando republicano estaba compuesto por los sectores fieles al gobierno constitucional y fueron encabezados por el Frente Popular. El bando nacional se organizaba en torno al alto mando militar y estaba encabezado por el general Francisco Franco. Este bando se componía de los movimientos políticos conservadores y además tenía el apoyo de la Iglesia Católica, así como de las élites empresariales. Todo este conflicto empieza cuando en 1936 se hacen unas elecciones, en las cuales gana el partido de izquierda, o sea, el partido sublevado, o sea, el Frente Popular. Entonces no se creía que había ganado este partido, por lo cual el partido de derecha, o sea, el Partido Republicano, decide matar a Castillo Sáenz de Tejada. Y al ver esto, el partido de izquierda decide regresárselo y matar a Calvo Sotelo. A lo largo de todo este conflicto, Franco recibe apoyo militar de Adolf Hitler y Benito Mussolini, respectivamente de Alemania e Italia. Y al igual, el bando republicano recibe ayuda, pero ahora de la Unión Soviética. El 18 de julio de este mismo año, el general Francisco Franco comandó a su ejército español a dar un golpe de estado en contra del gobierno democrático y legal de la Segunda República de España. Lamentablemente, este golpe de estado no fue exitoso para el general y es por esto que España en este momento queda dividida entre falangistas y republicanos. Esta guerra provocó muchos muertos, como ya fue antes mencionado, y esto fue porque al quedar España dividida, había diariamente persecuciones y enfrentamientos entre ambos bandos. Algunas de las regiones que rápidamente cayeron en manos de los nacionalistas, que eran comandados obviamente por Franco, fueron regiones como Navarra, Castilla, Galicia y partes de Andalucía y Aragón. Por su parte, Madrid, Valencia y Barcelona quedaron en manos de los republicanos. Y como se puede ver, los republicanos mantuvieron manos en las regiones más ricas e industrializadas de toda España. Después del golpe de estado fallido del bando nacionalista, deciden ir a conquistar Madrid, pero este tampoco funciona y después deciden ir hacia el norte del país. Franco y su ejército llegaron hasta el Valle del Ebro, donde se desarrolló la Batalla del Ebro, en la cual la victoria inicial era de los republicanos y al final la victoria fue de los sublevados. Y es aquí donde esta guerra termina, con la victoria del partido sublevado o nacionalista comandados por Francisco Franco. Es así como en España se abre una dictadura comandada por Francisco Franco, la cual duró hasta el año de su muerte en 1975. Esto pinta mal. En el 36 hay nuevas elecciones y la izquierda con el Frente Popular gana, aunque hay peña que asegura que hubo tongazo. Las calles se vuelven a llenar de pistoleros de los dos bandos. Madre mía, el gobierno republicano no puede controlar aquella desestabilización y en esas que los de derechas se cargan a Castillo Sáenz de Tejada y los otros se la devuelven asesinando a Calvo Sotelo. Esto se está desmadrando con la muerte de famosos y los militares que ya llevaban tiempo preparándose para dar un golpe de estado ven como Franco se apunta al plan. Se sublevan por el norte de África, pero en la península no lo petan demasiado. Las grandes ciudades pasan de movidas, así que de la noche a la mañana el mapa se queda dividido en dos, con los equipos más o menos igualados. Y como tampoco tenían muchas armas, piden ayuda por ahí. Alemania e Italia ayudarán a los de Frank, y la Unión Soviética acepta el oro de la Reserva Española para petar aquello de tanques y aviones para los republicanos. Luego Franco intenta conquistar Madrid, pero las milicias están tochetas a campear y los repelen, así que cambia el objetivo y pilla el norte. Después marchará hacia Cataluña, donde se enfrentará con un intento de remontada, la batalla del Ebro. Pero nada, macho, los republicanos están perdiendo. Al rato cae aquella zona y poco después Madrid, poniendo punto y final a una de las guerras más sangrientas de España, en donde gracias a los famosos paseos de uno y otro bando murieron casi el mismo número de jugadores en la retaguardia que en el frente. Y encima ahora tocaba comerse la dictadura del bigotes Al morir Francisco Franco, el gobierno fue cedido a Juan Carlos, el cual lo convirtió en una democracia que sigue estando hasta nuestros días, lo cual lo convirtió en el rey Juan Carlos I. Y bueno, pues otro de los antecedentes fue la Segunda República Española. Y pues este fue un régimen democrático que existió en España el 14 de abril de 1931, que fue la fecha de su proclamación en la sustitución de la monarquía de Alfonso XIII. Y el 1 de abril de 1939 fue la fecha que finalizó la guerra civil que dio paso a la dictadura franquista. Tras el periodo del gobierno provisional, durante el cual se aprobó la Constitución de 1931 y se iniciaron las primeras reformas, la historia de la Segunda República se dividió en 3 etapas. Un primer bienio, durante el cual la coalición republicano-socialista, presidida por Manuel Azaña, llevó a cabo diversas reformas que pretendían modernizar el país. El siguiente gobierno fue presidido también por el socialista Juan Negrín, que gobernó hasta principios de marzo del año de 1939,
cuando se produjo el golpe de estado del coronel Casado, que puso fin a la resistencia republicana, dando paso a la victoria del bando sublevado encabezado por el general Franco. A partir de entonces la república dejó de existir en territorio español, pero sus instituciones se mantuvieron en exilio, pues la mayoría de sus miembros habían huido de España. Me tocó hablar sobre el régimen de Franco. El franquismo fue un movimiento histórico de carácter autoritario que tuvo lugar en España después de la Guerra Civil. Abarcó desde el año 1939 hasta 1975, luego del fallecimiento del dictador al mando Francisco Franco. El franquismo se opuso firmemente hacia las ideologías de izquierda, con el objetivo de evitar que el consumismo avanzara hacia España y hasta Europa occidental. La prensa, la radio y la televisión eran controlados por militares al mando. Los partidos opositores estaban prohibidos, así como los sindicatos laborales, y hasta llegaron a prohibir idiomas cooficiales como el catalán y el euskera. Para comprender un poco más sobre el tema, mencionaré las principales características sobre el régimen de Franco. La primera, y que ya mencioné antes, es la oposición al comunismo, pues no querían que llegara hasta España y hasta el resto de Europa occidental. Después está la del partido político único, la Falange Española. Esta la hicieron con el fin de ser el único partido y que los demás partidos opositores no pudieran ser legales y pues hicieran sus campañas de manera clandestina. Luego está el rol de la Iglesia Católica, pues en 1945 se hizo la religión por excelencia y tenía el poder de influenciar a la sociedad. Otra de las características principales es el corporativismo, que junto con la Iglesia marcaron el rumbo de España hasta 1975, cuando es la caída de este régimen. También, como ya lo había mencionado en un principio, pues está el control de los medios de comunicación. Esto lo hacían con el fin de suprimir la revolución en contra del régimen. Otra de las características es la utilización de los símbolos patrios, ya que usaban camisa de color azul y uniforme y boina de color rojo. Después está la propagación franquista, que es cuando el gobierno y los medios de comunicación intentaron resaltar los valores religiosos y nacionalistas, fomentando así la unidad, grandeza e independencia de España. Por último está el poder gubernamental. Todo el poder estaba bajo el mando de Franco y por esa razón pues su poder era totalitario. El régimen de Franco se dividió en 4 etapas. La primera, que es años de aislamiento y de pobreza, que abarcó de 1939 hasta 1953. La segunda duró 6 años, de 1953 hasta 1959, y fue la que marcó el final del aislamiento exterior. La tercera duró desde 1959 hasta 1969, y fue el periodo del desarrollo económico. Y la cuarta etapa es la de 1969 a 1975, que fue la agonía del franquismo. Y en 1975 el régimen de Franco comenzó a debilitarse al mismo tiempo que la salud de su líder, y pues dicho régimen terminó con la muerte de Francisco Franco.